Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús. ¿Cómo se encuentran? Al iniciar el día de hoy la transmisión me encontré con una sorpresa. Apenas empezamos la transmisión, a diferencia de otros días, encontramos que no había nadie. Me preocupé, dije, Padre Santo, el rapto, dije, el Señor se llevó a su pueblo. Me sentí como el Señor cuando estaba con los discípulos y de pronto volteó y ya no había nadie. Pero bueno, ya poco a poco comenzaron a entrar y ya nos sentimos más acompañaditos. Vamos a orar en esta hora. Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada hijo tuyo, por cada hija tuya que en esta noche preciosa, Señor, se conecta. Te pido, Padre, que esta palabra sea de bendición para su vida. Que esta palabra, Señor, nos ayude a servirte, a crecer en ti, a madurar. Que esta palabra nos ayude, Señor, oh Dios, a cada día ser de tu agrado y cada día servirte con excelencia, Señor. Te damos gracias, te amamos y te honramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una gran bienvenida a todos mis hermanos que se conectan, a todas las personas que nos ven, bienvenidos. Y muchas gracias a todos aquellos que toman esta prédica, esta palabra y comparten la palabra de Dios. Muchas gracias. Vamos a continuar el día de hoy. Estamos tratando una enseñanza que lleva como título El proceso del oyente. Entonces, hemos traído para ustedes un cuadrito, ¿no es cierto?, donde enseñamos que todo cristiano, todos, yo recuerdo la primera vez que me convertí al Señor, comencé como oyente. Ese día que oí, a diferencia de otros, yo creí, fui creyente. Pero luego cuando creí, hermano, me metí más a las cosas de Dios y me convertí en un discípulo, porque me comprometí con el Señor a seguirle. Pero luego, hermano, no me quedé solamente siguiéndole, sino, hermano, que me comprometí a servirle. No solo a seguirle, sino a servirle. Y ese es un siervo. Y bueno, ahora, hermano, creo, ¿no es cierto? Creo tener una comunión con Él, como cuando el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, a aquellos que le seguían y le servían, ¿no? Vosotros sois mis amigos, ¿no? Y así como Dios a Abraham, que le dijo, tú eres mi amigo. ¿Por qué le dijo Dios a Abraham, tú eres mi amigo? Rápidamente, antes de que luego ya lleguemos ahí, le dijo, tú eres mi amigo porque los amigos hablan, los amigos están juntos, los amigos se quieren, se estiman. Entonces, esa es la comunión entre digamos, alguien que ha logrado ese nivel, ¿no?, de amistad con Dios. Bueno, la semana pasada, eso fue ayer y antes de ayer. Hemos hablado del oyente, ¿no? Hemos hablado del oyente, pero de los dos lados. Estamos hablando, hermanos, de los dos lados. Así como la moneda tiene dos caras, estamos hablando de cada punto de los dos lados. Del oyente, del punto de vista bueno, que es importante oír a Dios, pero del oyente también del punto de vista malo, que no te quedes solamente oyendo y que tengas cuidado de oír también a personas que te desaniman, te desalientan, te mal aconsejan, ¿no es cierto?, moviéndote de la voluntad de Dios, como pasó con Adán, ¿no?, que primero le dijo, ¿dónde estás? ¿Y por qué se movió? Porque le preguntó, ¿quién te dijo? ¿Quién te ha enseñado? O sea, ¿a quién oíste? Y luego le terminó diciendo, ¿qué has hecho? Entonces, cuando nosotros prestamos oídos a malos consejos, terminaremos moviéndonos de la voluntad de Dios y terminaremos haciendo cosas que no son correctas. Entonces, hermano, hoy vamos a hablar del creyente. Será importante creer, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de nada sirve oír la palabra, que te inviten a una célula, que te inviten a la iglesia, oír la palabra, si al final no crees. Hay que creer, pero también ese es un lado, el lado importante bueno, pero también hay un lado negativo. Hermanos que se las pasa, su cristianismo es solamente yo creo. Hermano, pero vamos a hacer algo para Dios. No, basta que yo crea. La salvación es por fe. No, porque hijo siempre hijo.
salvo, siempre salvo. No, Diosito solamente quiere que creamos en Él. Diosito solamente quiere que pensemos en Él y que lo tengamos en el corazón. Hermano, no te quedes como creyente solamente. Avanza como un discípulo en todo tiempo con Dios, como un siervo, sirviéndole a cada momento y como un amigo, ¿no es cierto? Como un amigo. Entonces, vamos a hablar hoy, el tema de hoy, el creyente. Vamos, hermano, a tener aquí, tenemos unas figuritas, ¿no? No eres tú, ¿no? Tampoco soy yo. Aquí vemos, por ejemplo, a alguien que solamente está en una actitud de oír nada más, ¿no? Por ejemplo, se le dice, vamos a hacer algo. No, déjame, yo solamente he venido a oír la palabra, nada más. Yo solamente quiero ir a la iglesia a oír. Solamente quiero aprender. Solamente quiero sentarme y escuchar la palabra. Nada más, ¿no es cierto? Nada más. Este es el oidor, ¿no? Entonces, ¿está bien para empezar? Sí. ¿Está bien que se quede ya meses y un año y más solamente oyendo? No. Entonces, esto no es correcto, ¿no es cierto? Un cristiano que solamente se quede oyendo, ¿no? Ahora tenemos también otra imagen. Ahí está, ¿no? Acá, si no sé si se puede ver la mueca, ¿no? Una mueca, algo así como diciendo, yo creo, ¿no? Pero yo creo, yo soy cristiano, ¿no? Y de repente alguien le dice, no, sí, hermano, pero si tú eres cristiano, si tú dices que crees, entonces ¿por qué no te conectas a escuchar la palabra? No, pero aunque yo no me conecte, ¿no? Igual Diosito sabe que yo creo. No, está bien, pero hay que oír la palabra. No, pero Él sabe, Él está conmigo, Él sabe que yo creo. Pero hermano, sería bueno que también recuerda de que no, hermano, yo creo, ¿no? Pone una mueca como diciendo, pero yo creo, hermano, ¿qué pasa, no? Y hay muchas personas, hermano, en el mal sentido de la palabra, que toman el creer, ¿no? Como un escudo. Basta que yo crea. Y eso está mal. Pero en el buen sentido de la palabra es correcto creer y mantenerse en la fe y oír la palabra creyendo. Vamos a empezar hablando de lo bueno y luego hablamos, hermano, del mal sentido. ¿Le parece? Muy bien. Comenzamos. Entonces, el tema de hoy, hermanos, el creyente. Recuérdelo, ¿ya? Oyente, creyente. Muy bien. Y el día sábado entramos a el discípulo, ¿ya? Porque hoy terminamos este punto. Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tú puedes ir a una iglesia, tú puedes sentarte, puedes oír la palabra, hablar directamente con el pastor, pero si no le pones fe al asunto, igual, para Dios lo mismo es, No vas a llegar a agradar a Dios, porque Dios dice, todo aquel que quiera acercarse a mí debe de ser con fe. O sea, estamos hablando el creer del lado bueno, que Él es correcto y es lo importante, ¿no? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea, esta palabra, creer, crea que le hay. Entonces, qué importante es, amado hermano. ¿Has prendido esta transmisión? Hazlo con fe. No lo hagas por hacer. E inclusive, apaga tu celular. No lo apagues, porque ahí vas a comentar de repente o a mandar alguna pregunta. Pero sí, bloquea, si alguien te habla, no contestes. Cree que estás escuchando la palabra de Dios. Luego de eso, hermano, concéntrate con tu Biblia abierta, tu cuaderno. Cree, amado hermano. No creas que porque estás en tu cuarto, en tu sala, en tu casa, no está la presencia de Dios. Claro que está la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Entonces, podríamos decir, donde están 2 o más conectados en su nombre. Por eso es un peligro ver la prédica, pero ya cuando todos acabamos, porque solamente están mirando algo repetido, pero ya todos se fueron, ¿no es cierto? En cambio, cuando te conectas como un culto, ¿no es cierto? Ahí Dios ve tu disciplina, ahí Dios ve tu amor, ahí Dios ve tu preferencia que tienes para con Él. Y ahí es donde todos, como un culto, nos conectamos. Entonces, hermano, cree, dice la palabra de Dios. Todo lo que hagas para Dios, hazlo con fe, ¿no? Cuando ya todo esto acabe y de repente vayas al templo y sientes agarrar una escoba, y no lo hagas por cumplir, hazlo con fe. Mi Señor me está mirando. Qué alegría, estoy barriendo la casa del Señor.
Cuando des algo, hazlo con fe. Cuando escuches la palabra, con fe. Cuando cantemos alabanzas para Él, con fe. Todo lo que hagas para Dios debe ser hecho con fe. Esto no es cuestión, hermanos, de cumplir solamente. No, 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 no. Es cuestión de acercarnos a Dios, pero con fe. La fe es importante. Por eso a ti, amigo, que estás oyendo la palabra por primera vez, qué importante es que oigas la palabra, oyente, pero también que te conviertas en un creyente, porque el creer es la voluntad de Dios. Muy bien. Dice, todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. De que Dios es premiador a aquellos que le buscan. Pero ¿a quién Dios va a quién Dios va a galardonar? ¿A quién Dios va a premiar? A aquellos que se acercan con fe. Entonces, es imposible que Dios premie a alguien cuando esa persona no lo tenía como alguien real. Dios dice, yo te premio no tanto por lo que haces, sino yo te premio porque lo hacías sabiendo que eras para mí, porque me tratabas como alguien real. Por ello, mis queridos hermanos, la fe, el creer es importante. No seamos, hermano, no seamos, hermano, como este apóstol. ¿Se recuerda? El apóstol que hablamos, que el Señor le dijo, ¿no? Tomás le dijo, porque ves, ¿crees? ¿No? Bienaventurados los que creen sin ver. ¿No es cierto? Entonces, seamos creyentes, no seamos incrédulos. Todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo con fe, creyendo para Dios. Muy bien, siguiente versículo, por favor. Gálatas 3, 26. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Abra su Biblia, por favor, y tenga también ahí su cuaderno listo para apuntar. Gálatas 3, 26. Dice la palabra de Dios, pues todos sois hijos de Dios. ¿Todos? ¿Cómo que es eso que todos sois hijos de Dios? Mira, vamos a seguir leyendo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. Entonces, todos los que tuvieron fe. Todos sois hijos de Dios. ¿Quién todos? Los que tuvieron fe en Cristo Jesús. O sea, no solamente creer, sino la fe verdadera en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Entonces, es la fe, digamos, la puerta, ¿no es cierto? El principio en el tema de la salvación. Es la fe. He escuchado a muchas personas que a veces dicen si la salvación es por fe o es por obras. No, la salvación no es ni por obras ni tampoco por fe. Según la Biblia, la salvación es por gracia. La gracia es ese regalo inmerecido que viene del cielo. La fe es ese guante, ¿no es cierto? O lo que nos capacita para recibir ese regalo de parte de Dios. Y después de recibir la fe por su gracia, o de recibir por la fe la salvación como gracia, esa fe, esa gracia nos capacita para obrar, para guardar la palabra, para vivir la palabra en obediencia, ¿no es cierto? La obediencia al Evangelio. Entonces, dice la Biblia, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué precioso, mis queridos hermanos. Recuerda, todo lo que hagas, hazlo por fe. Si te has convertido en un cristiano que solamente va al templo a escuchar la palabra o va a la célula porque tienes que cumplir, pero ya no lo haces con fe, retrocediste. De creyente te fuiste al principio, solamente oidor. Y la Biblia dice que de poco aprovecha, mira la enseñanza pasada, de poco aprovecha oír la palabra si no va acompañada de fe. Por eso dice la Biblia que Dios, digamos, puso a un lado a Israel, eligiendo ahora a la iglesia de Dios. Por ello, mi querido hermano, todo lo que hagas, hazlo con fe. Todo lo que hagas, hazlo creyendo para el Señor, leyendo su palabra, orando, congregando, conectándote en las transmisiones. Cuando damos algo para el Señor, todo hazlo con fe, porque tú no lo haces para los hombres, porque los hombres no dieron su vida por ti. Tú lo haces para Dios, tú lo haces para agradar a Dios. Y cuando agradas a Dios, entonces Dios ve tu fe, porque la fe agrada a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna?
Muy bien, no veo manos levantadas. Entonces sigamos con el siguiente versículo. Santiago 2:19. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Santiago 2:19. Dice la Biblia, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú crees de que de todo lo que el mundo le llama dioses, tú crees que solamente hay un solo Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es el único Dios? ¿Tú crees en ese único Dios? ¿Tú crees en Dios? Es la pregunta. La respuesta bíblica es, bien haces. Haces bien en creer en Dios. Ahora ya vamos a salir del creer, del lado bueno, del lado importante, ahora al creer, pero tomado de una mala manera. De aquellos que solamente dicen, no, yo solamente creo, yo solamente creo. Vamos ahora a hablar versículos que hablen de eso. Bueno, el Señor dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Pero mira lo que dice la palabra. También los demonios creen. Y no solamente creen, tiemblan. Entonces, mi querido hermano, para todos aquellos que dicen, no, lo importante es que yo crea, no importa que esté en pecado. Yo ya creí, el que cree ya es salvo ya. No, ya no importa que esté en pecado. No, lo importante es que creas. No importa que sea tibio, no importa que no importa. No, igualito me voy con el Señor. ¿Será? ¿Será así? No, es que yo creo, pastor, yo creo. Pero la Biblia dice que también los demonios creen. No, pero hijo siempre hijo, pastora. Hijo siempre hijo y salvo siempre salvo. Así que no, lo importante es que uno crea, pastor. ¿Será eso? ¿Será así que todo aquel que cree es hijo de Dios solamente porque cree? ¿Será? Porque la Biblia dice, en el texto que vimos anterior, vamos a verlo en el texto, dice, pues todos sois hijos de Dios, pero dice por la fe, y no habla de la fe o una manera de creer que yo tenga, sino por la fe en Cristo Jesús. Cristo es el verbo, la palabra. O sea, habla de una fe en la palabra, una fe, digamos, bíblica, una fe escondida en Cristo Jesús, y no una fe subjetiva o un simple creer, ¿no? Muy bien, volvamos por favor a Gálatas 2:19. Me gustaría de repente hacer un pequeño diagramita para ustedes. A ver, muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, le preguntan, ¿no? La pregunta bíblica en Santiago es, ¿tú crees en Dios? Bueno, bien haces, ¿es cierto? ¿Tú crees en Dios? Bien haces. Pero luego dice, los demonios también creen, ¿no es cierto? Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Ahora, le está hablando no a los demonios, le está hablando a los seres humanos, pero menciona a los demonios. Vamos un poquito a dibujar esto por acá. Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Aquí el tema es creer en Dios, ¿no? Creer en Dios. Creer en Dios, ¿no? Ese es el tema, creer en Dios. Vamos a ponerlo de diferente manera, vamos a ponerlo así. Ajá, muy bien, creer en Dios. Vamos a ponerlo así para darnos más espacio. Hoy hemos descargado, tenemos una nueva pizarra, ¿no? Más bonita. Muy bien, ese es el tema, creer en Dios. Ahora la pregunta es, ¿a quién le está hablando? ¿Es cierto? Le está hablando a los humanos, pero le está poniendo un ejemplo de los demonios. Por ejemplo, en el caso de los demonios, vamos a ver aquí. En el caso de los demonios, dice la Biblia, no yo, que los demonios creen y no solamente creen, sino dice la Biblia que los demonios tiemblan. Tiemblan. Creer en Dios. Bueno, los demonios creen y tiemblan. Ahora, vamos a ver ahora el ejemplo de, podríamos decir, los humanos. Nosotros, ¿no es cierto? Los seres humanos. Sea inconverso para que crea, o sea cristianos para creer. Bueno, según la Biblia, ¿no es cierto? Nosotros, las personas dicen, creemos. Creen. Muy bien. Vamos a tenerlo por acá. Ahora sí, permítame explicar este pequeño diagrama.
Muchas personas hoy en día tomando el creer, pero ya no de la manera correcta, que es como inicio, como un génesis, que es lo correcto, creer la palabra, sino tomado ya como una excusa de cristianos que tienen años en la palabra, pero no evangelizan. Años en la palabra, pero no apoyan la obra. Años en la palabra, pero no se desarrollan. Esconden sus talentos, esconden sus dones. Son flojos para las cosas de Dios. Pasan los años y siempre están diciendo, 2020 es mi año, 2021 es mi año. Y se esfuerzan para el trabajo, se esfuerzan para el estudio, se esfuerzan para la plata. Pero para las cosas de Dios son, hermanos, no llegan bien bajito. Y a veces la excusa tomada la fe, el creer, pero de mala manera, ¿no es cierto? Es, no, pero yo creo, y porque yo creo, entonces soy cristiano. Porque yo creo, soy salvo. Muy bien, aquí dice la Biblia, creer en Dios. Aquí está, ese es el tema, creer en Dios. Muchos dicen que creen, pero viven diferente. Están en pecado, en desorden. No, pero yo creo, dicen, ¿no? Ya, creer en Dios. Muy bien. Según este versículo, los demonios creen también. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Tú crees que te vas a encontrar un demonio en el cielo? ¿Tú crees que en el arrebatamiento los demonios también se van a ir con el Señor? Porque según la Biblia los demonios creen. ¿Y sabes por qué creen? Porque los demonios, antes de ser demonios, fueron ángeles. Y ellos vieron al Señor, lo vieron. Entonces ellos creen, pero ellos creen porque lo vieron. Pero ellos creen. Nosotros creemos sin ver, pero ellos creen. Los demonios creen. Y no solo creen, hermano, sino, dice la Biblia, tiemblan. O sea, sienten temor, miedo, porque saben que Él es el Rey de la gloria, saben que Él es el Dios de los dioses, el Todopoderoso. Entonces, si solamente fuera creer en Dios, entonces los demonios también fueran salvos. Entonces los demonios fueran súper cristianos, porque ellos creen y tiemblan. En cambio, muchos creyentes en estos tiempos se conforman con solamente creer. Ni siquiera tiemblan, solamente creen. O sea, tan peor que los demonios. Es por ello, hermano, que la enseñanza que hoy te traigo es: ¿has oído la palabra? No te quedes como oidor. ¿Has creído la palabra? No te quedes como creyente. No es cierto, sino sé un discípulo, un servidor. Tengamos comunión con Dios como un amigo. De tal manera, amado hermano, que haya una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano que cree con un demonio que también cree? ¿Sabe cuál es la diferencia? Mire, el demonio cree, pero el demonio no obedece. Porque si en verdad cree, ¿por qué no obedece? No obedece. Y como no obedece, solamente tiembla, porque él sabe que le espera el infierno. Sabe que le espera el lugar de condenación. Solamente tiembla. Cree, pero no obedece. En cambio, el verdadero cristiano, que por el contexto cree en Dios, él debe ser alguien que cree, pero ¿qué? Obedece. Entonces, tu obediencia, ir más allá del simplemente decir yo creo en Dios, es lo que nos va a llevar en diferencia a la fe de los demonios. Por eso, ¿cuántos inconversos? ¿Cuántos familiares nuestros? ¿Cuántos amigos nuestros? ¿Cuánta gente del mundo, cuando esté delante de Dios, van a decir: ay, el diablo me estafó porque yo pensé que solamente bastaba creer en Dios? Pero ellos no conocían esto. Por eso qué importante es leer la Biblia. Por eso qué importante es llevar este conocimiento a la familia, a los amigos, para que en el tema creer en Dios, salvación, no solamente creamos como los demonios, sino creamos y obedezcamos en el nombre de Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos. Salgamos, por favor, de esta simpática pizarrita y entonces lo leemos nuevamente. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios es real? ¿Tú crees en Dios? Bueno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Claro, los demonios creen, tiemblan, gritan, botan espuma, lo que tú quieras, pero no obedecen. Solamente los hijos de Dios, la gente verdadera de Dios, no solamente cree, sino cree y obedece. Porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Yo espero que esta palabra la tomes
de una forma no condenativa. No permitas que esta palabra, porque a veces hay algunos hermanos que escuchan la palabra y se sienten condenados. Y no, la palabra no busca condenarte. Lo que la palabra busca es hacerte volver en sí. ¿No es cierto? Hacerte volver en sí, como aquellas palabras que resonaron en el hijo pródigo, y él volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre. ¿No es cierto? Recuerda, el Espíritu de Dios lo que quiere es que tus ojos sean iluminados con la verdad y que no vivamos una mentira, como como estudiamos el día de ayer, que el oidor, pero que no obedece la palabra, se engaña a sí mismo. Por eso dice la Biblia: no seáis oidores, sino sed oidores y hacedores de la palabra, no os engañándonos a vosotros mismos. Entonces, solamente oír la palabra, solamente decir yo creo, yo creo, yo creo, pero no ir más allá, no obedecer la palabra, hermano, eso es engañarse a uno mismo en su vida cristiana. ¿No es cierto? Muy bien. Siguiente versículo, por favor, hermanos. Entonces dice la Biblia, Santiago 2:20, dice la palabra de Dios: mas quieres saber, oh hombre vano, ¿no? ¿Quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Ve que yo no le estoy mintiendo, hermano? ¿Ve que no es de que yo haya venido con mi hacha, con mi bazooka y no, que el pastor está viendo que estamos en cuarentena y en vez de traer unos temas el levantamoral, unos temas donde me diga que estoy guapo, que estoy bien, Pero hermano, ¿ves que lo dice la Biblia? Yo lo que quiero es compartirte la palabra. Yo no quiero endulzarte el oído. Yo busco que aprendamos juntos la palabra. Y la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu es muerto. ¿Es cierto? A veces hay gente que ha sentido que lo estaban operando y ha sentido que algo se le salía, ¿no? Y que miraba al doctor cómo lo operaba. ¿Qué se le salió? ¿El alma o el espíritu? Indudablemente el alma. Porque cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo ¡pum!, muere. Muere, amado hermano. Hay gente que dice: no, pero yo sentí como que salí de mi cuerpo. Un accidente tuve y como que salí de mi cuerpo. Bueno, ¿qué salió? ¿Tu espíritu o tu alma? Según la Biblia, tu alma. Porque si tu espíritu sale, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, mi querido hermano, mi querida ovejita, entonces aprendamos. Así como el cuerpo sin el espíritu, y es Dios quien llama al espíritu, y ahí es donde el ángel de la muerte, ¿no? Porque no es de que la muerte decide quién muere, quién... Hermano, por favor, la muerte es un servidor, es un chacal más de Dios, amado hermano. Es Dios quien dice: muy bien, a ver, ya, este espíritu, ya, viene para acá. Y cuando ya el Señor decide, llama al espíritu. Por eso dice la Biblia que cuando cuando el ser humano muere, el espíritu vuelve a Dios, quien lo creó. Cuando Dios llama al espíritu, entonces la muerte viene a hacer el trabajo. ¿No es cierto? Así es, pero es Dios. Dios es el alfa y el omega. Él es el origen de todo. Entonces, cuando el espíritu sale del ser humano, el cuerpo muere. Así también es aquel que dice: no, pero mi fe, yo tengo fe, no, pero yo creo, pero no congrega, no, pero yo creo, pero no obedece la palabra, no, pero yo creo, pero no busca agradar a Dios, no, pero yo creo, pero no guarda los mandamientos. Entonces, hermano, una fe sin obras, una fe estéril. Y la fe estéril no es la fe bíblica que habla, que es la fe en Cristo, o sea, una fe no subjetiva, conforme yo pienso, yo creo, ¿no? Viendo el versículo que vimos más atrás. Ajá, más atrás. Ajá. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Una fe basada en la palabra de Dios, no una fe subjetiva. Muy bien. Entonces, hermanos, Santiago 2:20, ¿quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No es cierto? Por eso que mucha gente que a veces habla y digamos su cristianismo es solamente: no, Diosito sabe, no, Diosito entiende, no, Él sabe que yo igualito nomás, que yo creo en Él, yo confío en Él, ¿no? La Biblia dice, hermano, que esa fe es muerta. Por ende, se puede notar que personas así, su cristianismo, su vida espiritual, es como si estuvieran muertos. ¿No es cierto?
es como si estuvieran muertos. Porque un muerto, hermano, no tiene la fuerza para hacer algo. Y es por eso que muchas de las personas así no tienen la fuerza para congregar, para evangelizar, para servir a Dios, para obedecer a Dios. No tienen, porque tienen una fe estéril. Porque la fe sin obras es estéril. La fe sin obras es muerta. Entonces, mi querido hermano, estamos viendo los dos lados. Así como vimos ya los dos lados del oyente. El lado bueno, es bueno oír la palabra, es lo principal. Ama el oír la palabra, valora el oír. Pero si tienes años ya, no te quedes en un simple oyente. Y también cuida a quien oyes. Recuerda, el lado malo. Creyente. ¿Será importante creer? Hermano, ¿de qué sirve oír si no crees? Entonces hay que evolucionar. Un oyente, pero creyente. No, ahora no solamente oigo, ahora oigo y creo. ¿No? Creyente. Todo lo que hagas para Dios, cree, con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ese es el lado bueno. El lado malo es, no te quedes solamente como un creyente. Y todo solamente, hermano, no, pero basta que yo crea. No, pero yo creo. Él sabe que yo creo, ¿ah? ¿No? Y hermano, cuando uno en verdad cree en algo, esa fe te lleva a obrar. Es como cuando alguien está realmente enamorado, ese amor tiene obras. ¿No es cierto? Entonces, excepto sea un amor platónico, que no es el amor verdadero, es un amor platónico. Bueno, hay muchos cristianos con una fe platónica, ¿no es cierto? Y esa no es la fe verdadera. Muy bien. Siguiente, por favor. Ajá, creo que este es el último, me parece. ¿Sí? Muy bien. Sí, ese es el último, ¿no? Ya, entonces vamos a explicar este versículo. Hermano, atento. Aquí es cuando Pablo le habla a una autoridad llamada Agripa, ¿no? Agripa. Entonces, aquí Pablo le comenzó a predicar, ¿no? Y Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso que Pablo no temía predicar, hermano, no importa sea rey, príncipe, autoridad. ¿Cuántos hermanos hay que solamente cuando quieren predicar buscan a un loco en la calle y quieren predicarle? No, hermano, predícale a tu vecino, a tu amigo, anda a tu universidad y dile a tu profe, quiero conversar con usted. ¿Sabía usted que la Biblia dice eso? Por más que se burle, ese es problema de él, hermano. Tú lanza la palabra, suelta el bombazo. De repente, quién sabe, ese profe, cuando era niño, estaba en la escuela dominical o está de repente con el matrimonio destruido, con depresión. De repente, amado hermano, y necesitaba esa palabra. Nunca tengas temor predicarle a una autoridad. Estás de repente ahí con bien tu tío que es abogado o tu compadre que es doctor. Suéltale la palabra. Predica. Oh, ¿qué dirá? ¿Qué va a decir que diga? ¿O tú qué cosa crees? ¿Que un profesional no se va al infierno? Hermano, por favor, predica la palabra. No, es que él tiene su empresa ahí. Hermano, por favor, predica la palabra. Predica la palabra. Y Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Pablo, hermano, no solamente predicaba a pequeños, predicaba a gente importante. A él no le temblaban las piernas, ¿no? Como los demonios que creen y tiemblan. A Pablo no le temblaban las piernas para predicar la palabra, sea quien sea, amado hermano. Y aquí vemos que Pablo le predica a esta autoridad en aquel tiempo importante llamado Agripa, ¿no? Y le comenzó a predicar. Y luego cuando se dio cuenta, Agripa estaba oyendo, ¿no? Ahí está, primer nivel, oyendo. Pero luego en un momento Agripa comenzó a creer. Lo escuchó y comenzó a creer la palabra. Entonces Pablo dijo, está creyendo. Porque Pablo, indudablemente Pablo como siervo de Dios, digamos, Dios lo usó para escribir la palabra y mis mensajes yo los saco de lo que Dios le inspiró para predicar la palabra. No es de que yo ponga de repente, ¿no?, esta enseñanza muy aparte. No, todo está en la Biblia. Pablo sabía, oyente, comenzó. Ahora creyente, muy bien. Entonces que no se quede ahí. Oyente, creyente, ahora que pase a ser discípulo. Que le siga al Señor. Porque ya oyó, veo que está creyendo, ahora que entregue su vida a Cristo. ¿Para qué? Para que sea un discípulo. Vamos a ver, ¿qué pasó? Entonces Pablo le dijo, Agripa, oh rey, ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Porque le estaba predicando el Antiguo Testamento. Yo sé que tú crees. Se le notaba a Agripa. Estaba oyendo y en un momento abrió el ojo y comenzó a creer. La palabra estaba que le entraba. Comenzó a creer. Ahora, siguiente versículo, 28.
Entonces Agripa, habiendo ido, y por un momento, habiendo creído, Agripa le dijo a Pablo, por poco me convences para hacerme cristiano. Estaba que me hablaba bien, Pablo, estaba que me convencía, ya por poquito me convences para hacerme cristiano. Por poquito, le dijo, hermano, este rey Agripa. ¡Qué impresionante! O sea, oyó la palabra, primer nivel, creyó la palabra, pero no estaba dispuesto a pasar al siguiente nivel, que es discípulo. No quería ser un discípulo. Aleluya, qué tremendo, amados hermanos. Qué impresionante. No quería ser, amado hermano, un discípulo del Señor. ¿Y cuántos hay que a veces los invitamos a escuchar la palabra? Tal vez en este momento estás oyendo, pero te quedas ahí solamente, en oír. ¿Sabes por qué? Porque no quieres creer. ¿Y cuántos hay que oyen la palabra y creen a la palabra y dicen, sí, es verdad, lo que ese hombre habla es verdad, es verdad, qué tremendo, ahora entiendo, ahora comprendo, es verdad, pero no están dispuestos a pasar al siguiente nivel, que es ser un discípulo? Se quedan solamente ahí, como un oidor que creyó. Y la palabra que me, digamos, me remece, es la palabra que dice el rey Agripa, por poco, por poquito me convences a hacerme cristiano. ¿Sabes? Ese hombre no se salvó, está en el infierno. Y yo me imagino a ese hombre atormentado, me imagino pensando en ese poquito. Por un poquito pude yo haberme salvado de llegar acá. Me faltó un poquito, hubiera oído un poquito más, hubiera creído un poquito más, me hubiera esforzado un poquito más y no estuviera aquí. Pero deseché, oí, pero no creí, creí, pero no avancé. Creí como los demonios, pero no quise obedecer a aquel que me llamaba, a aquel que me decía, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los demonios también creen, pero no se rinden a Dios. Me imagino a Agripa diciendo, oí, creí, pero no me rendí a los pies de Cristo. Me faltó poquito, por ese poquito me hubiera salvado, pero hoy estoy en un lugar de condenación.